un placer presentarles a nuestra conferencista del día de hoy. Es la ingeniero Magda Armendariz, es una conferencista con muchos años de experiencia en conferencias. Ya ha estado por aquí acompañándonos varias ocasiones con mensajes y siempre han sido de una gran bendición para nosotros. Entonces, les voy a pedir de favor que si pueden darle un aplauso a Magda y le cedo el micrófono. Gracias, hijo. Muy buenos días. Mira, aquí estamos improvisando algo a mi altura, ¿eh? Siempre es un placer poder estar juntos y abordar un tema tan interesante como es moralidad a la carta. Mire, quiero iniciarlo con un caso real del Colegio de Abogados, así que lo voy a leer. Leo el caso de manera textual. Dice, un abogado de Carolina del Norte compró una caja de puros especiales muy caros y luego los aseguró contra fuego. Después de un mes, luego de haberse fumado todos los puros y sin haber hecho aún el primer pago de la póliza, el abogado demandó a la compañía de seguros. En su reclamo, dijo que los puros se habían perdido en una serie de pequeños fuegos. La aseguradora se negó a pagar, citando la razón obvia: el hombre se los había fumado todos de manera normal. El abogado demandó y ganó. Al pronunciar la decisión, el juez estuvo de acuerdo con la compañía de seguros que el reclamo era fútil, era absurdo. Sin embargo, en la póliza que la compañía dio al abogado, garantizaba una cobertura contra fuegos, por lo que fueron obligados a pagar la demanda. La compañía aceptó la decisión y pagó $15,000 y al abogado, por la pérdida de esos puros especiales que había perdido en pequeños fuegos. Después que el abogado cobró el cheque, la compañía lo hizo arrestar y lo acusó de 24 cargos de incendios premeditados, con el mismo reclamo que había hecho a la compañía. El abogado fue declarado culpable de incendiar intencionalmente una propiedad asegurada y fue sentenciado a 24 meses de cárcel y a pagar una multa de $24,000. Esto es un caso que ganó en Estados Unidos, en Carolina del Norte, ganó como caso real, o sea, ganó un premio. Bueno, es impresionante la forma en la que nosotros podemos ser, como seres humanos, tan hábiles para torcer las cosas, para falsear la verdad. Escuchamos cantidad de veces términos como valores y son palabras que se han vuelto tan trilladas que inclusive ya no hacen ninguna mella en nuestra vida, porque simplemente se han vuelto eso, palabras trilladas, hábiles para hacer trampa. Somos capaces de torcer la justicia y a final de cuentas conseguir lo que nosotros estamos buscando para nuestro propio provecho. Por eso es que es interesante cuando uno puede leer que en este tiempo vivimos tiempos en donde lo más recto de una persona parece zarza retorcida. Lo más honesto de alguien pareciera ser que es un cerco de espinos. ¿Qué significa la palabra moralidad? Y me voy al diccionario de manera directa. Moralidad, valores y normas que asume un individuo o un grupo social y funcionan como una guía para tomar decisiones, que a final de cuentas nos permiten distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto, lo que es bueno de lo que es malo. ¿Sabe? Freud pensaba que las personas nacemos amorales. Lo interesante es poder entender y descubrir que eso no es verdad. Hay una investigación muy reciente en la Universidad de Yale, la dirige la doctora Karen Wayne, y entonces ella dirige todo un laboratorio en donde trabajan con puros bebés, y está comprobado
que un bebé a partir de los 3 meses es capaz, si convive con muchísimos bebés, es capaz de tener cierta preferencia por aquellos que defienden a los demás bebés. Al año tiene la inclinación bien marcada y al año y medio, inclusive él mismo, desde su propia limitación, puede defender e irse con aquellos que defienden a otros. Estamos hablando de pequeños atisbos de justicia y estamos hablando de que esto es instintivo. Entonces, nos habla de cómo todos tenemos una conciencia que a final de cuenta nos dice lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es justo o lo que es injusto. Hay cosas que sentimos que están mal sin saber nosotros mismos o internamente poder dar una justificación o toda una argumentación. Sin embargo, sabemos cuando algo es bueno, cuando algo es justo o es injusto. Lo cierto es que los seres humanos, independientemente de nuestra cultura, siempre tenemos el concepto o la idea clara de que hacer daño a los demás es incorrecto. Por ejemplo, tenemos esa ley moral dentro de nosotros, escrita internamente, aun cuando no la podamos explicar, que sabemos lo que es correcto, pero curiosamente terminamos descubriendo dentro de nosotros mismos que no podemos llevarla a cabo y eso nos frustra. Es una ley moral escrita en el corazón de cualquier cultura, de cualquier ser humano, pero descubrimos que a la hora que queremos apegarnos a eso, nos resulta sumamente difícil y complicado. Es más, nuestra propia naturaleza nos arrastra a ir en contra de lo que la ley moral está diciendo dentro de nosotros. Y entonces eso nos lleva a entender, y en eso obviamente lo quiero presentar, en un principio bíblico. Aun cuando está escrito en nuestro interior, no podemos nosotros ir y ejecutarlo o hacerlo. Y entonces voy a una parte de la escritura en el libro de Jeremías en donde Dios le dice a la nación en el capítulo 32, haré que haya coherencia entre tu pensamiento y tu conducta, para que me ames, me respetes, me obedezcas y te vaya bien a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Haré, mire la frase, haré que haya congruencia o coherencia entre tu pensamiento y tu conducta. Porque nosotros podemos estar pensando lo bien que queremos actuar, podemos tener inclusive toda una base o un fundamento de ciertos valores y principios, pero de allí a que los estemos viviendo de manera práctica todos los días, eso dista mucho. O sea, por eso es que Dios está hablando, solamente yo soy quien puede provocar que en ti haya coherencia y haya congruencia. Los hombres, los seres humanos, nos juzgamos en base a acciones externas. Analiza lo que estoy diciendo. Vemos y entonces juzgamos. Interpretamos la realidad. Lo interesante es que Dios ve y entonces nos juzga en base a la moralidad, a la conciencia que ha puesto, que defiende o acusa. Por eso es importante tener los principios de Dios para que podamos tener una guía y un límite definido. Es tan fácil mover los límites entre lo bueno y lo malo. Es sumamente fácil. Durante casi 4 años tuve la oportunidad de estar trabajando como voluntaria en una cárcel en el estado de Durango. Y cuando tú empiezas a convivir con la gente, yo trabajaba con las mujeres, cuando comienzas a convivir, a final de cuentas son personas como tú y como yo,
que tienen una historia, que tienen una vida, que tienen familia, que tienen hijos, que tienen necesidades. Sin embargo, a la hora de estar escuchándoles, la gran mayoría de ellas está allí, y de ellos posteriormente con los hombres, están allí porque vendían dulces de la felicidad. ¿Dulces de la felicidad? Sí. Imagínate, afuera de las escuelas, con niños de primaria, con pequeños de 6 años. Si me compras este dulce, se llama dulce de la felicidad. Estamos hablando de una droga. Les vendían droga. Y tú dices, oye, pero espérate, tú tienes hijos. O sea, ¿cómo? ¿En qué momento? Por eso estoy diciendo que podemos nosotros mover fácilmente los límites. Hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Es que ahora es bueno, y entonces eso nos lleva a un concepto. Y estoy hablando del concepto de relativismo. Ah, bueno, depende de la cultura, depende de la época, depende del país, depende de la edad, depende de los tiempos. Como ahora así se usa, entonces ahora es bueno. Curiosamente, aunque contradiga lo que internamente nosotros sabemos y tenemos la idea interna de que no es lo mejor ni es lo correcto, pero lo podemos defender porque comenzamos a establecer nuestros propios límites. Llega en una ocasión una hermosa mujer, me habla por teléfono que si podemos conversar un poco, y entonces mientras estamos platicando me dice, es que necesito un consejo. ¿Y cuál es tu consejo? ¿Cómo puedo tener una mejor relación con mi novio? Le digo, a ver, nada más que espérame, déjame, me ubico. ¿Es tu novio? Porque tú tienes 65 años, él tiene 70 años. Y yo me voy al diccionario y la palabra noviazgo dice que es una relación amorosa con miras al matrimonio. Así dice el diccionario de noviazgo, ¿no? O sea, eso significa que se van a casar. Ay, no, Magda, o sea, por favor, ubícate en nuestros tiempos. Le digo, a ver, entonces permíteme. Volvemos me regreso a la pregunta. ¿Es tu novio o es tu amante? Me dice, ¡qué agresiva! Dije, ¿qué agresiva? No, nada más estamos definiendo términos. Eso es todo. O sea, ¿cuál es tu intención en la relación de noviazgo? Ay, no, olvídate, ya hasta se me olvidó que vine contigo. O sea, porque nosotros definimos y le ponemos nuestros propios límites. Igual una amiga, oye, ¿pudieras hablar con mi papá? ¿Cuántos años tiene tu papá? 90 años. ¿Y cuál es el problema con tu papá? Es que no tiene muy clara la relación con su novia. ¿Es en serio? O sea, entonces cuando conversamos, a ver, ¿y como qué le estás tirando a los 90 años? Digo, ¿en serio crees lo que me estás diciendo? O sea, acerca de una relación, una buena relación con alguien. ¿En serio crees lo que me estás diciendo? A ver, ubícate olvídate de moral y olvídate de todo lo demás, tan solo en tus propios conceptos. ¿En serio? O sea, ¿hace cuánto tiempo atrás tú hubieras defendido una postura, Magda, pero estamos en otra época, ahora así se usa? Entonces, por eso es que es moralidad a la carta, porque como así se usa, pero eso me conviene, entonces ahora resulta de que es bueno lo que me conviene y es malo lo que no me conviene, ¿ok? Quiero usar una parte de la Biblia, un ejemplo bíblico, para ver las características de lo que es este tipo de moralidad tan cambiante. Y cómo es que nosotros podemos, en base a lo que Dios dice, no permitir que esta influencia, a final de cuentas, penetre en nuestro propio corazón y terminemos haciendo y yendo en contra de lo que Dios ha puesto como conciencia en cada ser humano. Y estoy hablando de la vida de una persona que en algún momento fue un jovencito, 15, 17 años, y muere alrededor de los 90 años. Estoy hablando de la vida de Daniel, un muchacho que llega a un imperio en aquel tiempo, el mayor imperio que ha existido, y estoy hablando de Babilonia. ¿Sabe? Babilonia era lo que nosotros podríamos llamar una gran potencia, pero en el mundo conocido, lo más grande que existía. Para que tengamos una idea, cada ladrillo, según las excavaciones arqueológicas y lo que ahora podemos encontrar como vestigios de aquello que existió, cada ladrillo que se ha encontrado
tiene una inscripción. Nabucodonosor, que era su rey, el gran rey de Babilonia. Yo soy, dice la inscripción, yo soy Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia. Cada ladrillo, ¿de qué nos habla? O sea, de una actitud de tanta arrogancia. Babilonia era en aquel tiempo lo que brillaba, lo que el mundo de aquel tiempo quería emular, quería imitar y quería llegar a ser. Desapareció hace miles de años, sin embargo su influencia permanece hasta el día de hoy. Leo de manera textual, leo una parte que está en Isaías capítulo 47, versículo del 8 al 10. Dice: nación amante de los placeres, que vives cómodamente y te sientes segura. Tú dices: yo soy única y no hay otra. Yo y solo yo. Tú y tu conocimiento y tu sabiduría te engañaron y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Mire cuántas veces repite la frase: yo y solo yo. Yo y nadie más. Yo soy única y no existe nadie más. La mentalidad se ha quedado hasta nuestro tiempo. Hagámonos un nombre. Seamos personas reconocidas por estatus, por éxitos, por logros, y no significa que ser mediocre sea bueno, ¿de acuerdo? No estoy hablando de eso, sino estoy hablando de aquello que nos da identidad y destino, aquello en lo que enfocamos nuestro esfuerzo y nuestra vida completa. El orgullo no es más que un estado mental que se opone a Dios y como consecuencia tiene todo tipo de manifestación externa. Inicia con un tipo de mentalidad y todo eso nos lleva a la acción. Es una actitud de total no solamente el hecho de somos autosuficientes. Nosotros, yo puedo, no necesito. No solamente hemos ido sacando lentamente a Dios de nuestras vidas, pero además vamos sacando lentamente al resto de las personas de nuestras vidas. ¿Ha escuchado frases como: no necesito a nadie más para, me basto, yo puedo conseguir, puedo lograr, puedo tener? Lo cierto es que eso es falso. Dios nos hizo y nos diseñó para vivir en comunidad y por lo tanto nos estamos necesitando continuamente unos de otros. La actitud orgullosa nos lleva a ser personas sumamente insensibles a las necesidades de los demás. Los aterrizo en nuestro país. Insensibles a las necesidades de los demás. Nuestro país ocupa uno de los lugares, de los primeros lugares en el mundo en cuanto a turismo sexual. ¿Entendemos el término turismo sexual? Es sumamente fácil conseguir un niño. Niños de 5 añitos, de 6 añitos. En nuestro país es uno de los lugares en el mundo con mayor facilidad para adquirir los servicios, que obviamente eso no puede ser un servicio. El orgullo nos lleva a ser personas insensibles. Nos lleva a ser personas que únicamente nos centremos en nuestras propias necesidades, únicamente en nosotros. Llegué a un lugar, a un ejido, vivimos en la ciudad de Torreón, mi esposo y yo, y entonces en una ocasión teniendo un pequeño estudio con un grupo de mujeres allí, me dice una de ellas: Magda, ¿pudieras venir X cantidad de tiempo durante ciertos días? La verdad es que queda retirado de nuestra casa. Es un ejido fuera de la ciudad. Y entonces saca ella unos papeles y me los enseña. Me dice: estos 3 niños son mis nietos. Y mi hija murió hace 4 días y ella murió de tristeza. Digo: ¿cómo murió de tristeza? Explícame cómo murió de tristeza. Debe haber alguna relación clínica o clínicamente debe haber alguna razón por la cual ella murió. O sea, yo entiendo que puede haber razones clínicas y médicas, pero cuando comienzo a leer las cartas de esta mujer, o sea,
me causó internamente tanto dolor, tanto dolor. Ya estaba muerta, había muerto hacía 4 días y ella decía, es tan grande la tristeza y la soledad que siento que nadie lo puede entender y a nadie se lo puedo platicar. Es tan grande mi soledad, es tan grande. Cuando yo comienzo a leer todo eso, veo cómo de una manera tan fácil podemos volvernos personas tan insensibles. Para poder ser compasivos necesitamos tocar, sentir, oler, pasar por en medio y vernos, dejar de ser invisibles unos a otros, comenzar a vernos así como Dios nos ve, pero no podemos vernos como Dios nos ve hasta que Él viva dentro de nosotros. Eso es una realidad. De otra manera seguimos siendo gente sumamente egoísta, centrados en nosotros mismos, mi familia, mis necesidades, mis problemas, mis intereses, mío y todo lo que gire alrededor mío. Así estaba esta gran nación o este gran imperio, con ese tipo de mentalidad, olvidados, con los sentidos adormecidos, con la cordura adormecida, con el sentido común, con todo aquello que tenga que ver con ayuda hacia los demás, fuera de. Hace muchos años, igualmente, existieron 2 lugares, Sodoma y Gomorra, y probablemente los hemos escuchado en alguna ocasión. Fueron desaparecidos y barridos de la faz de la tierra. La razón por la cual ellos desaparecieron, Ezequiel capítulo 16 enfatiza la razón y dice, personas, número 1, orgullosas. Una sociedad ociosa. ¿A qué nos lleva la ociosidad? La ociosidad nos lleva a todo tipo de perversión, a todo tipo de maldad. No solamente es el matar a alguien por matarle, pero ahora es una muerte con sadismo y con perversión. He estado y he trabajado con mujeres y con familias que les han entregado a sus hijos en un costal con huesos calcinados. Entiendo lo que es esto. O sea, me he sentado con ellos, he estado con familias cuyas niñas de 10 años están embarazadas en nuestro país, con familias cuyas niñas de 13 años han muerto en un parto. O sea, es impresionante cómo la ociosidad nos va llevando a tantas cosas, una cosa a otra cosa, simplemente la ociosidad, y comenzamos a meternos. Hay una de las adicciones más fuertes, inclusive más fuerte que la morfina, es la pornografía, señores, hombres y mujeres. Impresionante la forma en que el cerebro se embota y comienza a ser engañado y se deja a un lado inclusive todo tipo de relación genuina, amorosa y tierna, y comienza a cambiar toda la mentalidad. La ociosidad va degenerando a nuestra propia sociedad, y entonces estamos haciendo una moral a la carta. Es relativo, es bueno lo que para mí es bueno, es malo lo que para mí es malo, pero no es así, porque entonces si nosotros creyéramos eso, estaríamos creyendo que la verdad es relativa, y la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Jesús es la verdad. Él es la verdad, sus principios son la verdad, lo que Él enseña es la verdad. No podemos dejarnos arrastrar e influenciar por los conceptos que como remolino o río crecido van llevando a la corriente. Nosotros no podemos dejarnos llevar por eso. ¿Qué es lo que esta sociedad ociosa nos está metiendo? En la insatisfacción. Más, pero qué curioso. Entre más, menos satisfechos. Véalo, por favor. No. Necesitas más flaca o más flaco. Y cuando por fin lo logras, ¿cómo es posible que estemos en un tiempo en donde millones se mueren de hambre? Millones se mueren de hambre. He tenido en mis brazos criaturas pequeños que literal son solo huesos,
Niños de 4 o 5 añitos que solamente pesan 9 kilos, 8 kilos. O sea, ¿cómo es posible que tanta hambre y miseria? Y sin embargo, gente deliberadamente por anorexia se deje morir de hambre porque ahora resulta de que la moda es, o la belleza se determina por. He atendido criaturas, me acuerdo mucho, una pequeña niña de 5 años, 5 añitos, fui a verla, estaba hospitalizada, con piel gris, simplemente porque se negaba y se negaba a comer, así que tuvieron que meterle suerito, todo lo necesario en un hospital. Cuando ella sale del hospital y comienzo a sentarme con ella, muchas veces, día tras día, platicando con su mamá, su vocecita contenía la respiración, imagínensela, ¿eh? ¿Qué hace cuando uno respira de esta manera? Es para que el estómago se suma, ¿cierto? Y me decía, Magda, es que estoy gorda. 5 años. Obviamente lo aprendió. Obviamente debió haber visto por allí algún programa en la televisión o escuchado. Eso nos habla de irresponsabilidad. Entonces, ¿cómo nos está llevando la insatisfacción? ¿Más qué? Y cuando por fin lo estamos logrando, no, espérate, es que ahora necesitas una nariz más respingada. No, espérate, es que ahora necesitas unos dientes más blancos. Ahora necesitas, y siempre es algo más, algo más. Eso me hace recordar lo que en algún momento Dios dijo. De mar a mar, de norte a sur, buscando de un lado a otro, porque hay un anhelo, un deseo de poder llenar algo internamente. Hay una sed. Lo que la gente no sabe es que esa sed y esa hambre se llama Dios. Eso que están sintiendo y que están anhelando y que están deseando se llama Dios. En una ocasión estoy con una persona, una mujer hermosa, hermosa ella físicamente, desde nuestros conceptos. Nosotros pudiéramos pensar, no necesita nada, tiene una casa impresionante, tiene recursos desde nuestro punto de sobra, así como que le solucionan la vida económicamente para quién sabe cuántas generaciones. Y muchas cosas que desde nuestro punto de vista lo tiene todo. Sin embargo, cuando estoy platicando con ella me dice, no encuentro la forma de poderme acercar a mi hija, una joven de alrededor de 20 y algo, y decirle cuánto la amo. Yo le decía, simplemente necesitas abrir tu boca y necesitas comenzar. Me dice, Magda, es tan difícil siquiera acercarme y tocarla. Es tan difícil siquiera abrir la boca y decírselo, nunca lo he hecho, me cuesta tanto trabajo, no puedo hacerlo. Estuvimos conversando, hablamos un buen tiempo. Lo cierto es que ella quería expresar cuánto amaba a su hija. Pasa el tiempo, no la vuelvo a ver, y pasado algún tiempo, unos 2 años aproximadamente, me llama una amiga y me dice, ¿pudieras platicar con una amiga mía? Es joven, así como yo. Mientras estamos conversando, ella no cesa de llorar. Me dice, ¿sabes? Todo lo que quiero es saber si alguna vez mi mamá me amó. Eso es todo lo que quiero. Solo quiero saber eso. Si al menos hubiera una nota, si al menos hubiera una hoja, si al menos hubiera algo que ella hubiera dejado. Le digo, a ver, espérate, no te entiendo. ¿Que hubiera dejado? ¿Eso qué significa? Me dice, ¿qué significa? Se suicidó. Hace 2 años se suicidó. Han pasado 2 años. Y yo todavía no puedo llenar eso. Si al menos me hubiera dejado algo escrito. Es cuando le digo, a ver, nada más recuérdame tu apellido. ¿Sabe qué fue tan impresionante para mí? Porque ella es hija de aquella mujer. Entonces le digo, creo que de alguna forma hay cosas, definitivamente esto, obviamente Dios nunca lo diseñó así. Pero déjame te digo algo. Creo que Dios me permitió conocer a tu mamá por una razón muy importante, para que pueda decirte que ella te amaba y te amaba muchísimo y estaba batallando porque no encontraba la forma de, pero aún cuando nunca lo hubiera conocido o nunca te lo hubiera dicho,
sea, tú y yo debemos entender que existimos, tú y yo existimos, porque a él le encantó la idea de ponernos en esta generación, en este tiempo, con las características que tienes, y te plantó en donde te permitió nacer. Así de sencillo. Destino, razón, propósito de existencia, más allá de nuestro entendimiento, más allá de si fuimos planeados o no planeados, amados o no amados. Pero estoy hablando de cómo es una insatisfacción que no siempre se logra entender qué es lo que lo está produciendo. ¿Qué es lo que sucedió con este muchacho? Porque llegó a Babilonia siendo un muchacho, un jovencito de entre 15 y 17 años. Lo primero que sucedió es que el rey da una orden. Lo leo de manera textual, Daniel 1:4. Asegúrate, él le da una orden a uno de sus líderes o uno de sus subordinados. Asegúrate de que estos jóvenes sean entrenados. Lo pudiéramos parafrasear en nuestros días, adoctrinados. Asegúrate de que sean adoctrinados en la cultura babilónica. ¿Qué les enseñaban? Historia natural, astronomía, matemáticas, encantamientos, adivinación, magia, todo lo que era su cultura en aquel tiempo. Asegúrate de que sean entrenados o adoctrinados. ¿Cuál es la orden? Cámbiales la mentalidad, cámbiales la manera de pensar. Métete a fondo hasta que se olviden de sus raíces, de su moral, hasta que se olviden de su familia, de su cultura, de su Dios, de su fe, hasta que lo olviden todo, hasta que hayan asimilado otra cultura de tal manera que ahora se vuelva su práctica diaria. Nosotros vivimos un tiempo similar. Esta es una cultura que adoctrina y que busca meterse hasta la médula de nuestro ser a través de todas las formas posibles, a través de todas las formas posibles. Lo hará no solamente a través de gente famosa, aparentemente respetable, a través de investigadores, a través de, estaba viendo un reportaje el otro día, soy mala para aprenderme nombres, así que siempre le ando preguntando a mi marido, y más si están en inglés. El chico, hombre ya, que diseñó el Facebook, Zuckerberg. Ok. Y entonces en un evento muy importante, en donde hay no solamente periodistas, pero hay cantidad de políticos y de personas reconocidas a nivel mundial, este hombre se levanta y dice: yo quiero felicitar a un diputado mexicano, fulanito de tal. O sea, le quiero darle el reconocimiento que tiene a nivel mundial, porque en su propio país no lo han exaltado como se debe. Porque él fue la primera persona que comenzó a impulsar fuertemente las políticas para que hoy en México puedan celebrarse matrimonios igualitarios, o sea, del mismo género, simplemente, hombre, hombre, mujer, mujer. Y entonces se levanta este hombre joven también, y todo el mundo comienza a ovacionarlo. ¡Wow! Increíble, fabuloso, excelente, bien hecho, bien por ti. O sea, ¿te imaginas cómo se sentía en ese momento? Él. O sea, claro, increíblemente reconocido. Por fin me están valorando todo lo que estoy haciendo. Una moral a la carta. O sea, ¿quién nos importa que nos aplauda? ¿Quién nos interesa que nos defina? Porque a final de cuentas es correcto lo que Dios dice que es correcto, y es incorrecto lo que Dios dice que es incorrecto. Eso es la moral que Él establece. Cuando Daniel llega allí, es un muchacho joven, y entonces hay una encomienda a este chico y a estos muchachos. Les van a meter profundo nuestra cultura, que se olviden de todo lo demás. Vamos, es más, ¿cómo comenzaron? Vamos a cambiarles de nombre. En lugar de Daniel, ahora te vas a llamar Belsasar. Y la palabra Belsasar significa: Bel es tu protector y tu justicia. Imagínenselo. Él, escuchando,
si llegó, vamos a suponer que llegó alrededor de los 15 años y murió alrededor de los 90 años, 75 años escuchando, hey, Daniel, tú eres tu propia justicia, Tú vive como quieras, tú tienes tu propia moral, tú estableces lo que es correcto, tú estableces lo que es incorrecto. Día tras día, él lo escuchaba una y otra vez. Sin embargo, hubo formas en que él comenzó a contrarrestar esto. Cuando él iba junto con unos amigos, su amigo Ananías, significa Dios es mi favor y mi gracia. Y le cambiaron a nombre Sadrach, que significa inspirado por Aku. Inspírate por personajes, inspírate por prototipos, inspírate por, ¿quién nos inspira o qué nos inspira? Inspirado por, a otro de sus amigos que se llamaba Misael, le pusieron por nombre, bueno, Misael significa pertenezco a Dios, pero ahora significaba su nombre, Mesac, su nombre, pertenezco a Aku. ¿Pertenezco? Es pertenezco a, y entonces nos engaña todo tipo de pensamiento. O sea, pertenezco a esta sociedad porque así se usa tal, pertenezco a, no, es mi vida le pertenece a Dios. Azarías, que significa Dios es mi ayuda, y le cambiaron el nombre a Abed-Nego, que significa siervo de Nego. A ver, imagínate todo el tiempo, eres siervo de tus temores, siervo de tus preocupaciones, siervo de tu angustia, siervo de tus deudas, siervo de la indisciplina, siervo de la falta de visión, siervo de la mediocridad. ¿Siervo de qué? Cuando la Biblia enseña y Dios enseña que Jesús vino a darnos libertad y a que ahora podamos tener su naturaleza en nosotros y entonces podamos vivir a la altura de el prototipo que es nuestro Señor Jesucristo. Siervo de, pero imagínate escuchándolo todos los días, así como a nosotros nos llaman por nuestro nombre, a Magda, Aida, María, que todo el día lo estuvieras escuchando. Siervo de la pereza, ven, siervo de la pereza, siervo de la indisciplina, esclavo de tus deudas, esclavo de tus preocupaciones, esclavo de la ansiedad, ¿esclavo de qué? Dios dice, no, momento, eso es lo que hace la cultura. Se va metiendo lentamente, poco a poco. Sin embargo, había algo que ellos tenían bien puesto, su identidad. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Y entonces, aun cuando escuchaban el nombre por el cual les habían cambiado, su pensamiento se mantuvo totalmente en Dios. Dios es mi Padre. No soy huérfano, Él es mi ayuda, Él es mi sabiduría. Cada vez que escuchaba, esclavo de tus preocupaciones, no, Dios es mi libertador, Dios es mi defensa, Dios es mi sabiduría, Dios es mi guía, Dios es mi consejero, Dios es mi refugio, Dios es mi cubierta, Dios es quien me enseña cómo debo vivir y administrar el tiempo, la vida, los recursos, las capacidades, las aptitudes. Dios es quien me abre camino. Y entonces cada vez que ellos escuchaban el nombre por el que los querían influir una y otra vez, se repetían a sí mismos, no, yo sé que en este tiempo y en este lugar soy temporal, porque soy un hombre eterno y sé que me espera mi lugar en el cielo. Y eso es algo que tú y yo necesitamos recordar todos los días. Esto es temporal, esto es pasajero. Nuestro verdadero sitio y nuestro verdadero lugar nos está esperando. No somos eternos y nos espera un lugar con nuestro Señor. No importa cuántas cosas estemos escuchando aquí. Me encanta cuando Dios se compromete con aquellos que están dispuestos a creerle. Él dice, por torpe que seas en este camino, no te perderás. No importa si tú y yo decimos, es que como que no entiendo mucho el lenguaje de Dios. Y luego si no sé qué hacer, ¿cómo le voy a hacer para caminar correctamente? Entonces dice Isaías capítulo 30. Es interesante el versículo. Ya sea que te desvíes hacia tu derecha o hacia tu izquierda.
percibirás una voz a tus espaldas que te dirá, este es el camino, síguelo. Mira lo que está diciendo. Aunque llegues a equivocarte, ya sea que te desvíes hacia tu derecha o hacia tu izquierda, es más, va a llegar un momento en tu vida en que a lo mejor hay una bifurcación. Dios, ¿qué? Y luego aquí como ¿qué? ¿Me voy por aquí o me voy por allá? ¿Hago esto o hago aquello? Lo cierto es que muchas veces no sucede. A mí sí me sucede. Dios, necesito que me hables como en un español mega claro y luego casi que baje un ángel, me lo diga bien claramente, por favor, que no tenga lugar a dudas, porque tenemos miedo de equivocarnos. Pero Dios se está comprometiendo a algo. Voy a cerrar las puertas equivocadas, ya sea que te desvíes hacia tu derecha o hacia tu izquierda, y voy a dejar lo que yo quiero que tú abras. Es decir, quiero que confíes en mí. Dice el Salmo 32:8, te haré entender. Mire cómo no dice, a ver cómo le haces para entenderme. No está diciendo eso. Dios está diciendo, te haré entender. Te haré entender. Te enseñaré, te enseñaré por dónde camines. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Daniel lo tenía bien claro, tenía una identidad clara. Yo sé que soy un hijo de Dios. Ellos pueden decir todo lo que quieran y pueden tratar de adoctrinar mi mente. O sea, eso no va a poder influenciarme porque sé quién soy. Cuando nosotros entendemos quiénes somos y creemos que Él es, que Dios es nuestro Padre, y hemos creído que Jesucristo vino a morir por ti y por mí, entonces Él se compromete con nosotros. Dice, no te preocupes. Él no va a perder a nadie en el camino, porque Él es el único que puede guardar tu vida y mi vida sin mancha y sin caída. Y tú puedes decir, no, pues eso quisiera, pero pues tú no tienes idea de cuántas veces estoy así como que abajo. ¿Ah? Pero cuando Él dice que Él puede guardar tu vida y mi vida sin mancha y sin caída, significa que aún cuando lleguemos a estar en el suelo, como dijera el apóstol Pablo, derrotados pero no destruidos, aún cuando lleguemos a estar en el suelo, Él se encargará que aún así sigamos avanzando, porque Él es quien se encarga, no depende de ti y de mí. El poder depende de Él. Él pone su poder en nosotros y entonces colaboramos en obediencia. ¿Qué necesitamos para resistir la presión titánica de nuestro tiempo? Necesitamos determinación. Podemos tener todo el conocimiento que quieras, puedes tener y conocer y haber leído muchas cosas, pero si no está la iniciativa y la determinación para ponerlo en práctica, entonces ¿sabes qué? En vez de Daniel será Belsasar. Así de sencillo. Y todo lo que nuestro tiempo diga, terminaremos viviéndolo y haciéndolo, y terminaremos diciendo junto con la corriente y con los demás, pues es que ahora así se usa, pues es que así se hace, pues es que ahora aquello que llamábamos bueno ya no es tan bueno, porque ya cambió, ahora ya es malo, y aquello que llamábamos malo, ahora ya es bueno. ¿Qué necesitamos? Necesitamos determinación para que esa congruencia que Dios dice que Él se va a encargar, podamos nosotros llevarla a cabo. Daniel era un hombre que no solamente tenía la determinación, dice la Biblia, que cuando recién llegó allí a Babilonia, él tomó una decisión, propuso, y esa es la clave, propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué necesitamos proponer tú y yo en nuestro corazón? No contaminarnos ¿con qué? ¿Con qué? No contaminarnos con… A veces tenemos una bola de pensamientos que nos están atacando terriblemente. Un pensamiento, otro. No tenemos destino y dirección en nuestra propia mente. Y permitimos… A ver, piénsenlo un momento. Si tú te vas a acostar y levantas la cobija
y ves que en tu cama hay un par de alacranes, nada más así como que removerías un poco la sábana y luego te metes? ¿Cómo ven? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo es posible que traigamos tantos alacranes en la cabeza y no hagamos nada? Alacranes en la cabeza, tantos pensamientos que nos duelen, que nos entristecen, que nos dañan, que nos amargan, tantos pensamientos, pero además seamos capaces de dejarlos allí una y otra vez, como si de verdad no pudiéramos hacer nada. Como hijos de Dios sí podemos. Sin Dios nos matan y nos aniquilan, totalmente nos arrastran. Dice la Organización Mundial de la Salud que para el año 2020 la causa número 1 a nivel mundial por la cual la gente dejará de asistir a los trabajos será por estados de ansiedad, estrés llevados a estados muy altos de ansiedad. Ansiedad, los pensamientos que no son regulados y controlados y puestos bajo el control y el gobierno de Dios son como alacranes. Nos envenenan y nos matan. Daniel fue un hombre que propuso en su corazón, o sea, propuso, no me voy a contaminar con su cultura, con su comida, con sus formas, con sus costumbres. Mírate y mirémonos a nosotros mismos. ¿Con qué necesitamos? Y necesitamos decidir y definir. No voy a permitir que tal cosa me controle o me regule. Me propongo, porque eso es una propuesta, me propongo mantener mi postura, me propongo confiar en Dios, me propongo. Mira, hay trabajo, en una ocasión perdí, bueno, no lo perdí, me quedé sin trabajo. O a lo mejor decidí en un trabajo determinado, una institución. Magda, estamos encantados con tu trabajo, pero nos gustaría que hicieras. Bueno, tú sabes que esto no es así, pero queremos que parezca que es así. A ver, ¿cómo no? Otra vez, no entendí. Bueno, te lo voy a volver a explicar. Y me lo volvían a explicar. Es que le digo, espérate, pues tengo 54 años, no tengo 15. Sí sé lo que me estás diciendo, nada más que te estoy diciendo que no entiendo. Si estamos trabajando en una institución que se llama X y que dice que se dedica a X, pues entonces, ¿cómo me estás pidiendo que haga algo que? Pues es muy fácil, al siguiente día ya no tenía trabajo, Pero tú y yo necesitamos definir qué cosa queremos proponer en nuestro corazón. No, pues ni modo, lo tengo que hacer porque es parte de mi trabajo. ¿En serio? No lo tienes que hacer, decides hacerlo, pero no tenemos que hacerlo. Es como cuando alguien dice, es que tuve que decir una mentira. Falso, no tuviste que decir una mentira, elegiste decir una mentira. Es que tuve que, no es cierto. Nosotros elegimos. Daniel eligió, Daniel propuso en su corazón. Un hombre fiel a los mandatos de Dios, pero además un hombre sumamente agradecido. Les leo de manera textual una parte de una oración suya. Alabado sea por siempre el nombre de Dios. Tuyos son la sabiduría y el poder. Tú cambias los tiempos y las épocas, pones y quitas reyes. Tuya es la sabiduría y el entendimiento. Tú revelas lo profundo y lo escondido. Sabes lo que se oculta en las sombras. En ti no hay sombra ni tinieblas. En ti habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Él necesitaba urgentemente que Dios lo dirigiera para tomar una decisión e interpretar un sueño que el rey había tenido. Obviamente eso es imposible. Déjame le digo por qué es imposible. Porque el rey le pide, dice, quiero no solamente que interpreten mi sueño, quiero que adivinen en primer lugar qué soñé porque ya no me acuerdo. O sea, imagínate que alguien te dice, oye, necesito, o sea, tú eres parte de mis sabios, ¿verdad? Muy bien, dime qué soñé y luego dime lo que significa. Y todo el mundo, su majestad, nada más que pues primero díganos qué soñó y luego se lo interpretamos. No. Ustedes están haciendo tontos y quieren ganar tiempo para que no los mate. No,
quiero que me digan qué soñé. O sea, eso era imposible para un ser humano. Me encanta esta parte de la escritura, cuando Daniel está diciendo, para ti nada está en la sombra, tú revelas los secretos, tú revelas lo oculto. Hace el mes pasado estaba en la ciudad de Allende, parte de mi trabajo es dar capacitación en las empresas, y entonces estaba en una planta, me contrataron para dar talleres de capacitación a parte del personal. Y al segundo o tercer día, no recuerdo exactamente, me dice el gerente, Magda, vamos a suspender. ¿Te pudieras quedar otro día o 2 días más con nosotros? Dije, no, la verdad no, vengo por X cantidad de días y a mí ya lo que quiero es regresarme a mi casa. Dice, tenemos un problema y ¿nos puedes ayudar? ¿O cuál es el problema? El problema es que tenían cientos de personas que en ese momento querían parar la planta, o sea, hace todo el sindicato, ¿no? Querían parar la planta. Entonces me dice, ¿puedes hablar con ellos? ¿Sabe qué? De entrada, honestamente, yo dije, no, gracias, yo qué vela tengo en el entierro, no tengo además ninguna autoridad, ningún poder, olvídenlo. Y mientras mi boca estaba diciendo esa serie de cosas, en mi mente, qué curioso, Dios sí nos guía, perfectamente nos guía. Fue tan claro en mi pensamiento, hey, quédese callada y deténgase un momento. Dije, bueno, permíteme tantito. Así que me voy a una sala de juntas, me encierro allí. Dije, Dios, yo de mí, Magda, les digo que vaya, agarro mi camión y me regreso. Hay que se hagan bolas ellos con su sindicato y si les paran la planta, su problema, esto no es asunto mío. Pero nuevamente, o sea, esa sensación de, habla con ellos. ¿Y como qué les voy a decir? Era muy temprano, así que le mando a mi esposo un mensaje y le dije, mi amor, por favor, en este instante, pídele a Dios por mí en este instante. Casi quería que todo el mundo dejara de hacer lo que estaba haciendo. Y vino a mi mente esta parte de la escritura. Tú revelas lo secreto y lo oculto. Le dije, ok, está bien, nada más les voy a pedir un favor. Por favor, pónganme solamente a los líderes. No quiero aquí cientos de gente gritando, o sea, todos los líderes del sindicato, y entonces conversamos. 4 horas platicando. Yo llego toda emocionada y le digo a mi esposo, mira, yo sé aquí y aquí que Dios existe, que lo sé, con todo mi corazón. Pero déjame te digo, vi a Dios. Oiga, después de 4 horas estar hablando con esta gente, sé que fue Dios, yo no tengo ese poder, ¿no? Pero que gran parte del público, la mitad del público, terminara llorando. Cuando yo comencé diciéndoles, señores, yo no les puedo dar aumento, no tengo dinero, no pertenezco a la planta, y así como que, ¿y qué está haciendo aquí? O como, ¿para qué quiere entonces dialogar o platicar? ¿Sí? Pero ese es exactamente lo que Daniel había entendido. Tú revelas, tú muestras. Él era una persona agradecida. ¿Cuántas veces, esto me llevó a mí a entender, cuántas veces Dios nos contesta o nos da algo y en lugar de tomarnos un tiempito, un momentito para darle gracias por lo que nos está dando, ya estamos con nuestra siguiente lista? Pero también, no se te olvide que también tenemos pendiente esto, ¿eh? O sea, acuérdate, qué bueno que ya me diste esto, pero por favor acuérdate que esto todavía me lo das. Ni siquiera nos tomamos el tiempo para agradecer. ¿No le ha pasado? Es que a mí sí. Sí, a mí sí. Qué lindo, qué emoción, Dios, gracias, me lo estás dando, me contestaste. Pero inmediatamente viene a mi mente, pero todavía tengo una lista de espera. Daniel era un hombre agradecido. No solamente sabía y entendía quién era su padre, quién era Dios, pero se tomaba el tiempo para poderle agradecer lo que sabía que de antemano Dios definitivamente hacía. ¿Sabe? Nuestro buen Padre, nuestro buen Dios, sigue siendo tan poderoso, no ha cambiado en lo más mínimo. El asunto es si aún habrá hombres y mujeres como Daniel, dispuestos a creerle a Dios con todo su corazón, determinados a proponerse vivir en base a los preceptos, a los conceptos de Dios, determinados a no dejarse llevar y arrastrar
por una cultura que nos grita, que nos empuja. ¿Es bueno lo que actualmente es bueno? ¿Es malo lo que actualmente es malo? No, 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 no. Eso es una relatividad. ¿Sí? Dios está listo a estar por aquellos que aún quieren hacerle caso, caminar con Él y trabajar con Él. Dice la Escritura, Daniel 11:32. Estoy leyendo la última parte. Pero los que conocen a su Dios, bueno, con halagos, si lo leo desde el principio, con halagos, vendrán tiempos que con halagos seducirán a otros para que violen el pacto con su Dios. Pero los que conocen a su Dios se le opondrán con firmeza. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Me encanta esta última parte. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿En qué necesitamos tú y yo esforzarnos? ¿En qué necesitamos actuar a la voz de Yah? ¿En qué necesitamos hacer ajustes? Y entonces no permitir que la cultura llene, se meta e invada a nuestros hijos, sus mentes, sus pensamientos, porque a final de cuentas tú y yo somos responsables de eso. Cuando Dios dice a través de Jeremías en el capítulo 65, yo no te di hijos para la desgracia ni para maldición, porque no tuviste hijos para perderlos, porque ellos y su descendencia son simiente bendita de Dios. Eso significa que en todas las áreas de nuestra vida Dios está presente, Dios está allí. ¿Qué necesitamos? Entonces simplemente tener la determinación, Señor, yo contigo. Decido, me propongo que esta cultura no me va a invadir, que esta mentalidad no se va a infiltrar, no se va a meter, que voy a vivir de acuerdo a lo que tú enseñas y a lo que tú dices. Dios se encarga, señores, Dios se encarga del resto. Cuando tú y yo somos fieles, entonces Él se encarga de lo que nosotros necesitamos. Él se encarga. Déjeme le digo algo, sé que hay mucha gente joven, pero también hay personas adultas con hijos jóvenes. Si tú estás pensando, es que esto lo hubiera escuchado hace como 20 años y entonces no hubiera echado a perder, o hace 25 años y entonces no hubiera pasado algunas de las cosas que me están pasando. Me encanta cuando la Escritura enseña que aún lo torcido Dios lo endereza. Aún si en algún momento tú y yo, por ignorancia o deliberadamente, echamos a perder algo en nuestra vida o en la vida de nuestros hijos, lo extraordinario es que cuando lo soltamos y se lo entregamos a Dios, Él dice, dámelo, yo me hago cargo. Él se encarga aún de corregir aquello que nosotros pudimos en algún momento echar a perder. Él se encarga de sanar en nuestro propio corazón lo que aún nuestros padres u otras personas deliberadamente o por ignorancia igualmente lastimaron o echaron a perder en nuestra propia vida. Eso es lo que Dios hace. Se llama sanidad. Es impresionante lo que Dios hace. Es extraordinario lo que Dios hace. Cuando le decimos, Señor, aquí está, te lo entrego, te lo suelto, no puedo. Sin embargo, tú sí puedes. Su promesa, y concluyo con esto, su promesa es como dice la Escritura, como un río desbordado. Imagínate un río, nosotros vivimos prácticamente a la orilla de un río y en época de lluvia era impresionante la forma en que crecía tan alto y se desbordaba e inundaba. Dios te dice y me dice, como río desbordado será mi paz sobre tu vida y sobre tu casa. Como río que corre y que inunda y se desborda, llenaré tus pensamientos, llenaré tu hogar, llenaré tu familia, llenaré tu vida. Todo lo que necesitas es creerlo. ¿Lo crees? Dijera un extraordinario amigo, lo tienes.
¿No lo creemos? Pues entonces no podemos obtener nada, aun cuando aquí esté escrito absolutamente todo. Así que me encantaría tomarme un momento para hacer una oración. Obviamente con aquellas personas que lo deseen. Una oración con aquellos que quieran decirle, Señor, yo quiero tener esa fortaleza de Daniel. Yo quiero tener ese poder tuyo de tal manera que la corriente de este tiempo y de esta generación no me arrastre. Si tú piensas que esto es exclusivo de jóvenes, equivocación. Si nosotros estamos pensando que este tipo de mentalidad solo arrastra a los adolescentes y a los jovencitos, eso no es cierto. A los viejos y a los no viejos. Porque nos va metiendo poco a poco y lentamente hasta que no nos damos cuenta en qué momento ya estamos viviendo como todos los demás. Entonces, me encantaría hacer una oración con aquellos que hoy quieran tomar una decisión y simplemente decirle, Dios, yo quiero con ese poder tuyo que me ayude a contrarrestar. Quiero esa firmeza tuya que solamente viene de ti. Quiero esa presencia tuya que afirme mi corazón y mi relación contigo. Te necesito, yo te necesito, quiero de ti, porque quiero un día ver tu rostro y ver tus ojos. Me encanta pensar que en cuanto mis ojos se cierren aquí, se abrirán en la eternidad con Dios. Cuando un hombre llamado Esteban estaba siendo apedreado y estaba muriendo, la Biblia dice que los cielos se abrieron y él vio a Jesús puesto de pie. ¿Cuándo una persona se pone de pie? ¿Has visto un maratón? ¿Has visto una carrera? ¿Qué pasa cuando alguien está a punto de llegar a la meta? Todo el mundo se levanta, ¿cierto? Nos levantamos y entonces comenzamos a ovacionar y a gritarle, ¡hey, estás a punto de llegar! Muy bien, estás llegando, excelente, vamos, vamos, vamos. ¿Se lo puede imaginar? La Biblia enseña que Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero justo en el momento en que Esteban está a punto de entrar a su lugar eterno, el Señor Jesucristo se pone de pie para recibirlo. Bravo, hijo, excelente, estás a punto de llegar. Olvídate, lo que tú estás viendo aquí, lo que tus ojos están viendo, esto no es nada, esto es temporal. Estás a punto de entrar a lo eterno. Es exactamente el tipo de decisiones que nosotros tenemos que tomar. Señor, yo quiero llegar y que cuando yo llegue me puedas aplaudir y decir, bien hecho, hijo, bien hecha, hija. Fuiste fiel, entonces vamos. La puerta está abierta y la eternidad te espera. ¿Alguien quiere hacer esta oración conmigo? Entonces, si la quieres hacer, ponte de pie y oremos juntos, ¿ok? Solamente quiero orar contigo, eso es todo. Sabes, Dios siempre nos escucha. Nos escucha si hablamos en voz baja, nos escucha si le hablamos fuerte, si tenemos los ojos cerrados, abiertos, no importa. Porque al final de cuentas, Él está buscando tu interior, tu corazón, lo profundo de tu ser. Así que háblale de tu corazón. Y si aún no has iniciado un conocimiento y una relación con Él, entonces este es un buen momento para que se lo digas. Y si tus decisiones no son muy firmes y de repente eres muy fluctuante, entonces también este es un buen momento para que le digas. Y si estás tomando decisiones para mantenerte al margen, sin la influencia de la mentalidad de esta generación y de esta cultura, entonces también háblalo con Él y dile, Dios, muchas gracias. Gracias esta mañana porque al escuchar tus palabras, entonces podemos tener la seguridad de que no estamos solos, de que es imposible que tú mientas y es imposible que dejes de cumplir lo que has prometido.
Gracias porque algunos nos recuerdas y a otros nos haces saber cuán profundamente amados somos, pero además incapaces por nosotros mismos de poder mantener un estilo de vida con tus estándares. Señor, reconocemos que necesitamos de ti, que necesitamos tu poder, necesitamos tu presencia y tu abrazo permanente en nosotros y con nosotros. Por eso es que te entregamos esta mañana nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras debilidades y todo lo que somos. Y así como Esteban, es extraordinario y es emocionante pensar que cuando nuestra vida esté llegando al final, entonces te puedas poner de pie para recibirnos, motivarnos y animarnos, porque estaremos a punto de entrar a nuestro lugar y morada eterna. Te doy gracias por la palabra que ha sido expuesta. Yo te pido que quede grabada, puesta, metida en el corazón de cada uno, de tal manera que en el momento oportuno y necesario la traigas al recuerdo, nos la recuerdes para tomar las decisiones que tú estás buscando en nuestra vida. Bendigo la vida de cada una de las personas que estamos aquí. Con el poder y la autoridad de Cristo Jesús, te pido que tu paz sea sobre ellos, que cada día les permitas y nos permitas conocerte más y más y nos ayudes a tener familias estables que te amen y te obedezcan. Por Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, pastor.